Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Es importante que sigamos buscando del Señor. Qué bonito escuchar a los hermanos sabiendo que cada uno de nosotros estamos en ese desarrollo y en ese crecimiento del Señor. Uno se alegra, se goza cuando uno escucha a los hermanos hablar, predicar, enseñar, y uno dice, qué bueno, porque de todas maneras el Señor está haciendo una obra con aquel que quiere dejarse moldear, aquel que quiere dejarse caminar dentro de los parámetros que Dios busca. Seguimos orando para que las cosas se sigan dando de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Amén. Antes de que se me olvide, recuerde que el lunes tenemos ayuno. No se le olvide traer las fotocopias, el librito el librito donde tenemos la simbología y todo eso que nosotros hemos dado. Es bueno que ustedes lo traigan porque de pronto aparecen nuevos, digamos como nuevos conceptos para que ustedes lo vayan añadiendo ahí al librito donde nosotros, porque ese libro pues yo lo vengo haciendo desde hace mucho rato, pero han salido muchas cosas nuevas, han salido muchas cosas, se le ha añadido algo más al conocimiento y se le ha añadido un poquito más a lo que venimos nosotros haciendo. Y ya desde ahora les motivo para que el programa de David de mañana va a estar genial. Ya lo edité y me quedé, yo decía, como él dice, una cosa es que nosotros tengamos el conocimiento de que nos han enseñado el hombre, y otra cosa es cuando usted entra al pensamiento de Dios. Los conceptos son diferentes, lo que impacta en la vida de uno es impresionante cuando uno entra a conocer el pensamiento del Señor. La verdad que me quedé, lo escuché 2 veces, el programa de Cristian mientras que lo editaba, y después yo dije, Señor, definitivamente es lo que dice su palabra. Yo no doy la sabiduría como la tiene el hombre, la sabiduría de Dios es muy distinta. Nosotros tenemos sabiduría, sí, porque usted la adquirió a través de alguna situación, pero la que viene del altar de Dios, de la que sale del trono del Señor, es muy diferente. La verdad que es chévere. Bien, a mirar y vamos a seguir. Hoy vamos a estudiar sobre lo que tiene que ver la generación, cómo Dios viene y juzga las acciones de una generación, lo nuevo que puede llegar a aparecer dentro de esa generación, lo que viene para cada generación, los pecados que se vienen añadiendo y el refuerzo que hace el Señor
¿Para qué? Para seguir en su plan de redención. Eso es importante, hermano, que nosotros tengamos como esa actitud y seguimos en nuestro conocimiento. Estamos hablando sobre la forma y la manera como el Señor está llamando la generación, de qué forma y de qué manera en esa generación el Señor juzgó y luego dio la oportunidad a la siguiente para que sigan conociendo del Señor. Nosotros venimos hablando de qué es una generación. Y hablar de una generación dice que es hablar de una descendencia, hablar de una familia, hablar de la historia de un personaje en particular, el origen de muchas cosas, el nacimiento y el orden. Generalmente esto se da cuando es en el nacimiento, que es importante para el Señor, el orden de nacimiento de una generación. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la generación, el nombre, la descendencia, el pecado de la cabeza de esa generación. ¿Por qué? Porque de ahí parte nuevamente el proceso de Dios para entrar a hacer la redención y a perdonar las actitudes que podemos llegar a tener nosotros. Yo venía pensando y decía, bueno, Señor, nosotros ya hablamos sobre la generación de Adán, hoy vamos a hablar sobre la de Noé y los pecados de cada uno de los hijos de Noé. Vamos a mirar hasta dónde llegamos. Y luego esta generación de Noé va hasta Abraham, para luego entrar ya a trabajar sobre las situaciones de Abraham. Y yo decía, y nosotros, porque si usted siempre ha traído que dentro de cada 10ª generación usted entra a hacer el proceso, entra a juzgar la responsabilidad del hombre. Y por eso yo le decía al Señor, ¿cómo me gustaría saber la generación y en qué generación estamos nosotros? ¿Y quién es el llamado para ese tipo de cosas? Aunque nosotros ya sabemos que es Cristo. Cristo es la base, es el fundamento de todo, pero se van a levantar personas que van a traer estos procesos con el Señor. Bien, la palabra generación viene de una raíz que significa recoger y también significa poner en círculo. Ya nosotros sabemos que la Escritura nos habla de que las cosas en la Biblia son circulares, es decir, son repetitivas, que es lo que se llama en el lenguaje, es algo que es quiástico, es decir, que se repite cada cierto tiempo, cada generación. Entonces yo miraba y yo decía, Noé fue la 10ª generación, ahora viene el Señor a trabajar entre Noé y Abraham, y ya con Abraham el Señor entra porque es la 10ª generación. Entonces fíjese que son ciclos repetitivos, son cosas que se dan y que siempre es lo mismo, aunque las situaciones cambien, aunque las personas cambien, pero la esencia es igual. Dios no la cambia, Dios no la varía, pero sí utiliza, son diferentes personas porque ya han avanzado en conocimiento, en sabiduría, ya se ha contaminado, ya de pronto no de lo que traía la anterior generación, sino lo nuevo que salió, porque somos muy expertos en inventar cosas que no sirven, que vienen en contra del mismo ser humano. Dice que ¿qué es lo que tiene en cuenta el Señor dentro de una generación? Primero, el nacimiento de la persona que va a ocupar la 10ª generación y que esa persona es la que viene a traer un trabajo especial. Nosotros sabemos que la generación de Noé, el padre se llamaba Lamec y Lamec significa los perdidos. Por eso el Señor empieza desde Lamec, empieza a preparar una situación, empieza a preparar todas las cosas para que cuando llegue el indicado, cuando llegue aquel que fue engendrado con esa finalidad, con ese propósito de ser redentor,
de ir en el nombre del Señor, y por tanto el Señor lo prepara, lo instruye, lo pasa por pruebas, lo lleva a un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque usted es un elegido, usted es un escogido para hablar y para hacer las cosas en el nombre del Señor. También se tiene en cuenta es el nombre de la persona y lo que representa a la persona, el significado de ese nombre, que es lo que viene a caracterizar esa generación o ese redentor. También dentro de la generación el Señor tiene en cuenta las acciones, es decir, las obras que hicieron para Dios y para los demás, para nosotros mismos. Fíjense que el Señor siempre nos ha enseñado que debemos amar a mi prójimo. Y si yo digo que amo a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo, tengo que ayudar a mi prójimo, tengo que ayudar, porque yo cómo voy a decir que amo a Dios y yo veo pasar necesidad a mis hermanos y yo no me muevo ni me conmuevo. Entonces, por eso es importante que nosotros miremos si estamos cumpliendo con este tipo de cosas. Lo otro es el tiempo que dura la generación. Entonces ya sabemos cuánto tiempo entre Noé entre Adán y Noé, para que juzgue el Señor y pase todo ese tiempo que la gente empieza a hablar. Así Noé hizo su familia, bueno, todo ese montón de cosas que ya nosotros sabemos. Lo otro que se tiene en cuenta dentro de una generación son las costumbres que se tienen. Empezamos a tener nuevas costumbres, empezamos a mirar que ya Dios estableció un nuevo parámetro, ya Dios estableció una serie de cosas, y por eso la gente empieza. Hoy en día uno ve que la costumbre que más está arraigada en el ser humano son la festividad o las fiestas o la Semana Santa, y todo lo que tiene que ver con el paganismo, todo lo que tiene que ver con la fiesta del Halloween, o sea, todo lo que es del mundo es lo que pesa más que las cosas del Señor. Y desafortunadamente uno ve a los hermanos en la fe, o ve uno en las denominaciones que también hacen este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque estamos pareciéndonos al mundo. El mundo ha entrado a las iglesias, en vez de nosotros sacar al mundo de la iglesia, lo estamos trayendo a través de cualquier cosa, bajo el estigma o el parámetro de que es para atraer a la juventud. Entonces, para atraer a la juventud pongo la iglesia como una discoteca, la pinto de negro y hago un montón de cosas porque hay que traer a la juventud. Entonces, ¿dónde está el cambio de la mente de esa persona? Lo que tenemos que llevar es que la persona cambie su forma de pensar, la persona cambie su forma de ser. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Como carecemos nosotros como de esa relación íntima con el Señor, como carecemos nosotros como ese vínculo para que el Señor nos diga, esto es lo que debe hacer para que el joven venga a buscarme. Esto es lo que tiene que hacer para que la descarriada vuelva al camino. Esto es lo que tiene que hacer para que aquel que está dominado en un vicio sea rescatado. Entonces, como nosotros no buscamos, porque la gran mayoría está más preocupado por el activismo, está más preocupado por construir, está más preocupado por hacer un montón de actividades, y hemos descuidado lo más importante, que es predicar la palabra. Entonces nos estamos pareciendo como en la época cuando los discípulos se pusieron a repartir mercados, se pusieron a servirles la comida, se empezaron a hacer, y dijeron, bueno, y esto no es la labor de nosotros. Nosotros hemos dejado lo más importante por servir a las mesas. Para eso hay personas que tienen ese don, que tienen pero nosotros hemos dejado lo más importante, que es predicar la palabra del Señor. Y muchos han dejado de predicar el mensaje, de predicar la palabra, por servir a las mesas, por desviar la verdadera fe y poner los ojos no en la palabra de Dios, sino en el activismo que se tiene en muchas denominaciones, ¿ya? Y lo más grave es que cobran, y ahí sí pagan por ir corriendo a que les digan mentiras. Bien. Dice la Escritura que también son costumbres y tradiciones, que eso pasarán a la siguiente generación. Yo recuerdo cuando nosotros llegaba en la época de diciembre,
que en esa época se empezaba desde el 16 de diciembre, era que se iban, se buscaban los palitos, se vestían de no sé qué, bueno, según la creatividad de la persona, y la gente empezaba. Pero hoy en día, desde septiembre, ya está todo un día. ¿Ya? Entonces ya todo el mundo se prepara desde septiembre, ya todo el mundo huele a diciembre, huele a tamal, huele a no sé qué cosa, y todo el mundo está albiriscado. ¿Por qué? Porque se han cambiado las cosas. Y el verdadero día, entonces, es un caos, ¿no? Eso es o sea, fíjense que el mismo hombre es el que le viene dando como toda esa situación que no tiene nada que ver con el Señor. Bien, la siguiente dice: ya tuvimos la oportunidad de conocer la generación de Adán y su descendencia, sus acciones y la muerte. Entonces, fíjense que el Señor siempre nos va a dar la oportunidad, mientras estemos vivos, de buscar del Señor. Mientras Dios nos tenga con el aliento de vida en nuestra nariz, es la opción, es la oportunidad de nosotros permanecer con el Señor. Es la oportunidad, es el momento, es el quid de la cosa, como dicen por ahí, de mantenerme con el Señor. Y resulta que cuando nosotros estamos viviendo una prueba, estamos viviendo una situación, estamos pasando una circunstancia, pues las pruebas son armas de doble filo. O usted se acerca a Dios y se arrodilla y llora y gime y pelea con el Señor y le dice como me dice: si usted no va conmigo, yo ni me levanto, ni camino, ni hago. Mire a ver usted cómo le sirve, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, sí, yo no le mando el ángel, entonces soy yo el que voy delante. Como yo les enseñé a ustedes en el devocional, que era lo que Manuelito nos enseñaba el martes. Él dijo, el Señor le dijo: ponte delante del pueblo, Moisés, porque esto está en la cabeza, y póngase con autoridad, porque la varita representa autoridad. Póngase delante del pueblo, pero delante de usted voy yo. Entonces, ¿quién es mi escudo? Pues el Padre. Dios es mi escudo. Dios es mi Señor. De la misma manera que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando todos estaban angustiados y desesperados, que le dijeron: vaya, Él va delante de ustedes. Allá donde le dijo que se iban a encontrar, allá está Él. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Él va delante de mí, cual gigante. Él es mi escudo, y Él es el que pelea y batalla mientras yo esté de rodillas delante del Señor. Mientras no le permita que mi incredulidad, mi falta de fe, lo que sea, me aparte y me saque de la misma presencia del Señor. Vayamos, dice, dentro del pensamiento hebreo, o sea, para los hebreos es importante el día que nace, el nombre que le ponen, porque según el nombre es la característica, es la función y es la tarea que viene a realizar. Si usted analiza que Juan el Bautista vino a bautizar a Jesús, esa era la tarea. Independiente que haya bautizado a todos los que bautizó, que le haya dicho al rey lo que le decía, lo que le haya dicho a los fariseos, camada de víboras, bueno, todo ese montón de cosas, y haya bautizado a algunos, eso es añadidura. Pero la tarea específica de Juan el Bautista era bautizar al Señor. Y yo cuando leí esa parte donde él dice: y es que el Señor me dijo, sobre quien desciende el Espíritu de Dios, ese es mi Redentor. Y yo decía: ay Señor, qué bonito. Él tenía una relación, un vínculo con el Padre, y aquel que tiene una tarea, aquel que tiene una responsabilidad específica, el Padre le va a hablar. Dios lo va a guiar, Dios va a estar hablándole a usted. Pero si yo no busco del Señor, todos tenemos una misión, todos tenemos una tarea, todos tenemos un caminar delante de Dios. Me corresponde a mí orar y buscar de Dios para que Él me diga cómo, de qué manera yo le sirvo a la obra del Señor. Entonces eso es importante, hermano. Dice la siguiente imagen, la número 3, dice la generación de Noé. Vamos a mirar el nacimiento de Noé. La generación Noé, dice la generación novena, que representa a quién, a la Lamec, ¿cierto? Representa el juicio o la justicia de Dios.
ya que el nombre de la red representa la generación de los perdidos. Eso ya lo habíamos visto, solamente estoy haciendo una introducción para entrar un poquito y no empezar a hablar y después decir, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Entonces dice que en la generación o en el número 9 es donde el Señor ya empieza a preparar el juicio, a preparar también la persona que va a ser el redentor de su casa, de su familia, de su nación. Eso es lo que nos habla el Señor. También dice que nace Noé como la 10ª generación desde Adán. Y dice que sabemos que el número 10 representa la responsabilidad del hombre con las obras de la tierra. Dios va a juzgar mis obras. Dios, si bien es cierto, dice, ay, pero es que las obras, pero es que no es que usted haga obras, sino es que es su comportamiento, es nuestra conducta, es nuestro cumplimiento con los establecidos con el Señor, lo que el Señor nos va a ¿qué? Nos va a juzgar, va a sopesar, va a mirar si lo que estamos haciendo está acorde a su palabra. Dice el significado del nombre de Noé, dice que significa reposo, descanso, consuelo. Fíjense que de qué era lo que dijo el padre de Noé. Ellos sentían el peso de qué, de las obras, ellos sentían el peso del trabajo. Trabajaban, pero ¿qué les dijo el Señor? La tierra no dará su fruto. No dará, usted siembra 20 árboles y de los 20 árboles solo 2 le darán su fruto. Y usted con la esperanza de que me voy a volver ricachón y resulta que ya hay una palabra que Dios no va a pasar por encima. Por eso el Señor dice, trabaje con el afán del día y no con decir voy a guardarlo en el banco, voy a guardarlo allí, porque al final estamos haciendo lo contrario a lo que dice el Señor. Él dice, en cuanto a los afanes, ¿quién no está afanado? ¿Qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, sean conocidas sus peticiones delante de mí. Con acción de gracias, pida lo que quiera, que yo se lo doy, siempre y cuando lo que usted está pidiendo esté acorde a la voluntad de Dios. Porque si yo le estoy diciendo algo al Señor y resulta que eso ni me conviene, ni está en los planes de Dios para mí, pues siéntese, no sea que le salga la vena varice, porque el Señor no se lo va a dar. ¿Ya? Entonces fíjense que eso es importante. Dice, la fatiga de nuestras manos. ¿Cuántos estamos cansados con las obras de nuestras manos? Estamos cansados, ¿cierto? ¿Y en dónde se nos demuestra el cansancio? Ya, por ejemplo, nosotros a la edad, por ejemplo, aquí yo tengo 63 años, yo ya no tengo la misma fuerza. Yo ya no tengo la misma fuerza, yo ya no soy capaz de abrir ciertas cosas, ya no soy capaz de torcer mucho el trapero, ya no tengo mucha fuerza, ¿por qué? Porque ya son muchos años y ya ha venido un desgaste físico. ¿Ya? Y ya no es igual porque ya usted se demanda, yo me demando en hacer las cosas, entonces a mí ya aquí este cosito se me inflama y ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo, porque no nos enseñaron a cuidarnos, porque nos enseñaron trabaje, guarde, trabaje, no coma, no duerma, a dormir al cementerio. Eso era lo que nos decían, ¿sí o no? Entonces fíjense que acá lo que nos dice el Señor, o lo que estaba diciendo ellos sentían el cansancio de una situación que estaba viviendo la tierra. Ya a lo mejor la tierra ya no estaba dando lo que se estaba esperando, o el mismo cansancio que tenemos cada uno. Dice, por causa del suelo que maldijo el Señor. Fíjense que ellos sabían y conocían lo que Dios le había dicho a quién, a Caín, lo que le había dicho a Adán. Entonces fíjense que pesa sobre nosotros las acciones de los padres, sí pesa. Pesa lo que nosotros hacemos sobre nuestra generación, porque nosotros hacemos es que Dios resista, Dios no haga lo que Él quiere por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos está diciendo el Señor. Vayamos a la siguiente imagen
Miremos cuáles son las acciones. Recuerde que para el Señor juzgar una nación, Él tiene en cuenta algunos aspectos y dentro de esos aspectos están las acciones de Noé. Es decir, la acción de la cabeza, de ese que el Señor llamó, de ese que quedó después de un juicio y que va a venir ¿qué? A traer lo nuevo que el Señor va a traer. Lo primero, que él fue que halló gracia ante los ojos de Dios. Recuerde que la palabra gracia significa aquel que se postra, aquel que se arrodilla, aquel que busca del Señor. Ese es el que tiene la gracia del Señor. La gracia del Señor no es porque usted le caiga bien a todo el mundo. Eso no tiene nada que ver ahí. La gracia del Señor, usted se gana la gracia de Dios cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando yo me aparto del mal camino y yo empiezo a buscar del Señor, yo encuentro la gracia. He logrado la gracia, porque la palabra gracia significa algo que usted logra, algo que usted encuentra después de haber realizado una serie de acciones y actitudes. Lo otro es que él recibe instrucciones de cómo construir el arca. Dios nos ha dado a nosotros instrucciones de qué, de cómo nosotros mantenernos con el Señor. Dios nos ha dado instrucciones de cómo mantenernos con el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Que si permanecemos con Él y Él permanece en nosotros, Él nos guarda. Y Él dice, pídanlo. Él es el que nos va a salvar, Él es el que nos va a redimir. ¿Pero por qué? Porque yo permanezco con Él, porque Él mismo me está dando las instrucciones de cómo yo debo permanecer, basado en la fe, basado en todas las cosas que el Señor nos ha dado en su palabra. Lo otro que Noé hizo fue que preparó o le habló a esas generaciones, a todos los que llegaban a lo mejor a mirar qué era lo que estaba haciendo ese hombre loco, qué era lo que estaba haciendo ese señor, que quién sabe qué era ni dónde estaba, porque nadie sabía, y él estaba diciendo va a venir un diluvio, pero es que nadie sabía que era un diluvio, porque hasta ese momento la tierra no estaba lloviendo, no llovía, sino que dice la escritura que del suelo salía un vapor y eso era lo que sostenía las plantas. Ahora también recibe las instrucciones para que entre a su familia en el plan de redención. Nosotros ya sabemos que nuestras instrucciones son dadas por Jesús. Si yo quiero que mi familia entre, a mí me toca trabajar en la obra del Señor. ¿Y cómo? Cambiando mi forma de ser, cambiando mi manera de actuar, cambiando mi manera de hablar. ¿Por qué? Porque ese testimonio me lleva a mí a que los que están allá afuera, que están en caos, en aflicción, en turbación, en todos esos vicios, quieran vivir el estilo de vida que yo estoy dando a entender. Pero si yo me presento delante de mi familia diciendo, pobrecita yo, sin nadita que comer, entonces va a decir, es que yo para qué quiero su Dios que nos pone a aguantar hambre. ¿Para qué quiero su Dios que usted no mire a usted cómo está? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nosotros somos el espejo, nosotros somos el libro donde la gente está hablando y está leyendo de nosotros, y nosotros somos un desafío para los que están allá afuera. Lo otro dice que él vivió el proceso del diluvio. Entonces uno no sabe qué pasó por la mente de ese hombre, porque ellos estuvieron dentro de la barca. Ellos también se movieron de allá para acá y de allá para acá, y solo ellos vivieron. Vuelvo y les repito lo que les dije en la enseñanza pasada: los gritos, los animales, los niños, todo lo que se vivió en ese momento. ¿Para qué? Porque no quisieron oír. Ya no se podía hacer nada porque ya Dios había dado la oportunidad. Ya Dios le había dado 100 años, más de 100 años a la gente mientras que Noé construía el arca. El Señor lleva dándonos a nosotros una gabela de 2023 años. 2023 años llevamos, y el Señor está esperando que nosotros volvamos nuestros ojos al Señor, que nosotros volvamos nuestro caminar con el Señor.
No es fácil, hermano. Yo no lo voy a decir, ay, sí, es que eso es fácil. Eso es mentira. La persona que le diga que es fácil en el Señor está siendo un mentiroso. ¿Por qué? Porque no es fácil dejar las cosas del mundo. No es fácil si usted participó dentro de las obras del mundo. No es fácil, hermano, una persona que está imbuida en el trago, en la prostitución, y que eso es su estilo de vida y que le gusta y se deleita. No es fácil dejar eso para venir a tener un estilo de vida diferente. Le va a costar y de vez en cuando se va a resbalar, pero Dios dice, bueno. Entonces, esa es la actitud o lo que Dios quiere que nosotros digamos, sí, yo quiero. Independiente que fallemos, independiente que nos equivoquemos, independiente de lo que sea, pero el Señor siempre espera que usted vuelva al camino del Señor, que volvamos otra vez a confiar en Él. Lo otro es que ya recibe nuevamente la forma y la manera de cómo debe labrar la tierra. Ya el Señor coloca restricciones en cuanto a qué. Coloca dos emociones, el miedo y el temor. Dice que el miedo y el temor estarán sobre nosotros con respecto a la creación y con respecto a los animales. Y dice también la Escritura que ya dice, mire hermano, ya aquí Dios no le entrega dominio sobre las cosas. Ya le dice trabajo, pero ahora usted no tiene dominio sobre los animales. Dice la Escritura, dice cómo debería repoblar la tierra, qué debe hacer, qué no debe hacer con las plantas y los animales, qué debe comer y qué no debe comer. Y ya entra en aquello de que no podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque ya venía desde Adán, cuando el Señor hizo el sacrificio. Ya desde ese momento el hombre no puede comer cosas de sangre, no puede tomar o comer cosas que tengan sangre, porque es una prohibición de Dios. No solamente del antiguo pacto, sino también lo habrá hecho de los apóstoles. No es una imposición de la ley de Moisés, sino es una imposición del Espíritu Santo. Porque Él dice, y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, si lo dice el Espíritu de Dios, imagínense, habló el mandamás, habló pluma blanca, y si habló pluma blanca tenemos que obedecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor no adaptó al hombre, ¿para qué? Para que el cuerpo tuviera la ingesta de algunos alimentos y hacer el proceso de esos alimentos. Coloca sobre la generación dos emociones, el miedo y el temor sobre los animales, dice. Recibe instrucciones de dos importantes estaciones, que es el verano, que se refiere a la fiesta del Pentecostés, y el invierno, que hace referencia a la fiesta de la dedicación o las luces, dice la Escritura. También hace allí el Señor ya dando instrucciones, diciéndole todo esto. Ahora dice, ahora yo voy a hacer un pacto, yo voy a hacer una señal. Así como coloqué una señal en Caín, que nadie la podía matar porque sería vengada su muerte, también el Señor coloca una señal o una marca, y es el arco iris. Pero cuando usted va al diccionario hebreo y usted busca la palabra marca, es la última consonante del alefato hebreo, el la Tav. La Tav, que es la T, representa marca, señal. Es decir que hasta aquí llegamos, hasta aquí. Ahora yo le voy a decir que yo no voy a volver a traer aguas de diluvio para acabar las generaciones ni para acabar la tierra. Ya vendrá otro tipo de juicio, ya vendrá otro estilo que el Señor hará, porque nosotros desafortunadamente necesitamos estar con restricción. Nosotros necesitamos tener límites, porque si no hay límites, si usted no limita su carne, no limita su lengua, no limita sus cosas, la codicia, la avaricia, la lascivia, el desorden y la inclinación nos va a llevar, porque el Señor dice en su palabra que siempre de mi corazón va a salir, tenemos inclinación hacia las cosas malas, porque fuimos hechos del polvo de la tierra.
¿Ya? Aquí hay algo, el pecado de Noé. Fíjense que sí, muy chévere, ya el Señor le dijo, le dio la restricción, le dijo esto, le dijo aquello. Recuerden que no había niños, solamente estaban 8 adultos. Y luego Noé trabaja la tierra, Noé planta una viña, se emborracha, se desnuda y termina en medio, después de que salió de su juma, terminó y se enteró de la problemática de su hijo con él, termina maldiciendo la generación de Cam. Fíjense que a veces nosotros, los vicios, las iras, los enojos y nuestras malas conductas, a veces tenemos acciones incorrectas. Tenemos actitudes incorrectas frente al pecado que estamos cometiendo. No nos gusta que nos digan, pero si el Señor le manda a decir, usted no puede decir nada. Es que yo ya conozco mi pecado. Bueno, entonces, ¿por qué no cambia? Si usted ya lo sabe, si usted conoce la Escritura y seguimos practicando el pecado, seguimos practicando nuestras malas actitudes, si seguimos teniendo las mismas situaciones, entonces el Señor dice, usted está de retrechera, está usted aquí, que no quiere cambiar, entonces vámonos por este ladito. Porque es que usted no se me escapa de las manos y menos si usted está en el plan de salvación. Menos si usted me dijo que sí. Yo sigo porque cuando usted le dijo sí al Señor, Él no dice sí por 3 meses. Un matrimonio de papel de 3 meses. Y ya terminamos y me busco otro. No, con el Señor es hasta la muerte y después de la muerte. Hasta la muerte nos separa aquí en la tierra, pero resulta que cuando morimos es que nos vamos para allá. Y vamos a estar una eternidad con el Señor. Entonces fíjense que aquí las situaciones con el Señor es diferente. Noé dice que planta una viña, se embriaga, se desnuda, así sería la juma o el calor, no sé qué sería. Pero qué cosa tan tenaz, llegar una persona a ese estado, ¿no? Debe ser como muy complicado. Sí, claro, usted lo ha visto de pronto, bueno, yo no, porque en mi casa yo no vi que mi papá no tomaba, no fumaba y no tenía mujeres en la comarca. Pero en mi casa yo no vi eso. Pero hay muchos que sí vivieron que el papá llegaba escamisado, llegaba esguarambilado, y donde dejé el zapato, donde boté la cartera, bueno, todo eso, ¿por qué? Porque el diablo se burla de las personas que tienen ese vicio. Y llegan así, sin dinero, sin nada, pero ahí toca es buscar del Señor para que no seamos el hazmerreír de la gente, ¿ya? Por eso cuánta gente terminan muertos después de que han salido de estar tomando y todo ese montón de cosas. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, y yo estaba acostada cuando yo oí un golpe muy fuerte, ahí cerquita, porque mi apartamento queda en la avenida, donde hay un rompoy, y ahí yo sentí un golpe, y yo me paré, y era que un señor, tal vez borracho, y se subió al parque, con carro, se subió al parque ahí, al rompoy, y eso toteó, y yo creo que ni se dio cuenta que se había dado un matracazo, se devolvió, y con el capó, con el parafango y todo eso, arrastrando y salió ese güey. Y yo decía, bueno, ¿y esto aquí qué fue? Y yo decía, Dios mío, así será el problema. Y después no supe qué pasó, pero de ahí para arriba cogió arrastrando todas las partes del carro y se fue. Yo decía, Dios mío, ¿en dónde? ¿Cómo deja estos vicios? ¿Cómo degradan las personas? Se pierde todo el control, es un dinero. La Escritura dice que una de las cosas por las cuales el hombre no prosperará, no enriquecerá, será por el licor. ¿Por qué? Porque usted sale a trabajar y sale y lo deja en la tienda. Claro, la señora de la tienda es la que está ganando su plata. Y lo mismo la empresa donde usted hace la cerveza. Claro, y el Señor no me bendice. ¿Cómo que no? Que usted lo dejó en la tienda allá en la botellita esa
de licor. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros vicios. ¿Para qué? Para empezar a luchar, para empezar a trabajar, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor dice. Vayamos entonces a mirar ya la descendencia. Ya vimos a Noé, ya vimos cuáles son las acciones de Noé, vimos el pecado. Y yo pensaba, hermano, ¿usted qué piensa? Si el Señor dice en su palabra que Él halló gracia en Noé y fue el elegido y fue el seleccionado y fue el escogido, ¿qué le pasó? Si halló la gracia del Señor para ser redimido, ¿y ahora qué le pasó? ¿En qué terminó? ¿Por qué terminó desviándose? ¿Por qué terminó en esa condición de borracho y terminó que de su boca saliera maldiciendo a su descendencia? Que es lo que hoy nosotros estamos viendo en África. Uno ve toda esa situación y yo decía, Dios mío, qué cosa tan terrible allá en ese país con los niños y bueno, todo ese montón de personas que viven allí y que viven en esas condiciones. Es tremendo, por eso nosotros como papás debemos de tener cuidado cuando hablamos, cuando estamos enojados, cuando estamos, que no estamos en nuestros cabales, que de pronto uno fue un día muy agradable y vino el hijo, vino la hija o vino la esposa o cualquier cosa y se formó la desalquiltía. Hay que tener cuidado, hay que tener dominio sobre nosotros mismos. Miren, le voy a adelantar algo del ayuno. Dios, cuando creó a los animales y le dijo a Adán que tenía señorío, que sojuzgara la tierra y que él tenía dominio sobre unas cosas, pero no le entregó el dominio de algo, no se lo entregó. Y yo decía, le dijo sobre las aves, los peces, los domésticos y los reptiles, pero no le dijo tiene dominio sobre el hombre. Dios no le dijo tiene dominio. Lo que Él dice es que tú tienes que tener dominio en tu carácter y tu dominio propio para enfrentar cada situación. Usted y yo no podemos entrar a dominar a nadie. Es que lo tengo aquí agarradito de todas cuatro. Usted no puede hacer eso. Lo que el Señor nos manda aquí en la palabra, lo que el Señor le está diciendo al hombre, y es que el hombre debe tener dominio de sí mismo. Por eso lo habla Pablo como un fruto del Espíritu, dominio propio, dominio sobre su lengua. Por eso Santiago dice domine la lengua, domine sus acciones, sus actitudes, porque eso es el dominio que nos dio a nosotros el Señor sobre nosotros mismos. Que debemos de tener dominio y control y debemos de mirar cómo manejamos nuestro temperamento. Y nosotros somos volados, hermano. Usted le llama la atención por algo y usted explota. Y usted, si puede sacarle los ojos a las personas, usted lo hace. Pero aquí lo que el Señor, lo que la Biblia me habla, lo que la Biblia me enseña, es que el Señor le dijo, mira, tienes dominios, enseñorees sobre las aves, sobre los peces, sobre los reptiles y sobre los animales domésticos. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que usted tiene dominio sobre las personas. No tiene dominio sobre las personas. ¿Por qué? Porque imagínense, nos dio autoridad y estamos bajo autoridad que es diferente. Pero entrar a gobernar y dominar y que usted piense como yo y usted haga lo que yo ordeno y usted diga lo que yo hago, eso no lo manda el Señor. Somos nosotros los que tenemos que buscar nuestro dominio propio, hermano. Dominar nuestro carácter, dominar la lengua, ayudar a que mi mente no se desborde en lo que no sirve. Eso es lo que nos habla el Señor. Por eso cuando uno lee y uno dice, Señor, pero aquí faltó algo. No es que faltó, es que Dios se cuidó de no entregarnos el alma de ninguno de ustedes al dominio y control. Y eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Utilizan la fe del Señor para dominarlo a usted.
es que me voy a ir para el infierno, entonces venga, deme platica y yo a punta de dólares lo saco del infierno. Y fíjense lo que nos habla aquí el Señor. Ahora, ¿cuáles son los descendientes de Noé? Génesis 5:32, dice así: era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No hay claridad, hermanos, si Sem era el primogénito. Usted lo ve en Génesis 5 y ahí dice Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Pero usted va a otro lado y nombran al otro. Entonces, según los estudiosos, según los que saben y conocen, no hay una certeza de que Sem sea el primogénito. Si lo coloca Noé cuando trae la bendición, entonces sí le dice, tú eres el primogénito. Y lo coloca él como principio, lo coloca él como cabeza, lo coloca él como el inicio y el principio. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, es importante el nombre, porque la palabra Shem es, en el hebreo, pues ahí está escrito, ¿cierto? Dice el significado de los nombres de los hijos de Noé. Vamos a mirar a Shem. Está escrito de la manera con la Shin o la W, que es lo que es en el lenguaje, y una M al final. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el nombre de Sem o de Shem, dice que la palabra Shem significa nombre, fama, apelación, prosperidad, memorial, honor, autoridad, carácter. Y fíjense lo que dice ahí, ser elevado. También significa cielo y aire, porque se hace referencia con ¿qué? Con las nubes. Entonces, ¿de quién piensa? Del Señor, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay palabras claves que nosotros nos da la Escritura que nos van a llevar a pensar en el Señor Jesús. Por eso la palabra Shem significa nombre. La palabra Shem significa fama. La palabra Shem significa un ser elevado. Y si usted mira donde dice Shamayim, usted ve que ahí se coloca una M y un palito, ¿cierto? Esa M significa aguas, significa vientre, y la rayita es la mano. Entonces, cuando uno analiza aquí ese nombre de ser, está hablando de ¿qué? De la mano, de las cosas espirituales, de las aguas, del cielo, del aire, todo lo que tiene que ver con ¿quién? Con el Espíritu del Señor, con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es importante conocer lo que nos enseña la Escritura. El nombre en Génesis 5:32 dice, se nombre como primogénito a Sem, pero no se tiene una garantía. Eso era lo que yo esta mañana leyendo, aunque uno mira aquí en Génesis 5:32 dice, cuando Noé tenía 500 años fue padre de Sem, Cam y Jafet. Por esa parte, algunos dicen que Sem era el primero. Ya cuando Noé, vuelvo y le repito, cuando ya viene la bendición de Noé sobre los hijos, usted le dice Sem como primogénito. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo así? Porque si usted recuerda, cuando Jacob bendijo a sus hijos, ¿qué le dijo a su primogénito? Tú no serás el primogénito. ¿Y era quién? Rubén, ¿cierto? Rubén era el primogénito. Pero él le dijo, le quito la primogenitura porque tú te subiste, querías postrarse o quería ponerse en mi lugar, porque recuerde que Rubén se había acostado con una de sus esposas, con una de sus concubinas. Y eso fue lo que lo llevó a él a perder la primogenitura. Porque la primogenitura, el padre se la podía dar a quien quisiera. Ya no era por orden de nacimiento, pero si usted va, cuando lee en la vestidura de los sacerdotes, para Dios sí es importante.
Porque cuando Dios le dice que coloque aquí las piedras y coloque aquí el efod, ¿para qué? Con los nombres, dice, según el orden de nacimiento. Porque cada uno de ellos tiene algo en particular, tiene algo que forma parte del pueblo del Señor. Entonces, por eso, esta palabra o este nombre de su primer hijo significa el nombre, significa la fama, significa ser elevado. ¿Por qué? Porque a través de Sem, de la descendencia de Sem, es donde viene Cristo, es donde viene Abraham. Entonces, por eso el nombre que le dieron a este hijo de Noé tiene esa representación, tiene ese significado. Ahora fíjense que me llamaba la atención aquí algo, y por eso es importante uno leer para uno poder hacer como ese empalme, ¿cierto? Dice, cuando Sem tenía 100 años, engendró a su hijo Arfaxad. Arfaxad significa límite, es decir, que ahí el Señor dijo, aquí voy a empezar mi plan de redención, porque ya el hombre, ya la gente estaba haciendo lo incorrecto. Por eso habla de que Arfaxad significa límite, nacimiento, límite, naciendo de allí, de Arfaxad hay un hijo que se llama Sala, y de Sala viene otro que se divide en dos. Entonces fíjense que siempre viene la división entre las familias, y cada uno va cogiendo su camino, cada uno va cogiendo sus acciones. Ahora, me llamaba la atención aquí esto, hermano, y es que Arfaxad, que significa límite, dice que él Sem tuvo a Arfaxad cuando él tenía 100 años. ¿De quién se acuerdan ustedes? ¿De quién se acuerdan? Que también tuvo su hijo cuando tenía 100 años. Abraham. Entonces fíjense que de la misma situación de Arfaxad, de Sem, la viene a repetir ¿quién? Abraham. Por eso les digo que las cosas del Señor, pues, son quiásticas, son repetitivas. Por eso es importante conocer, para que usted vea en dónde empezó el ciclo, en dónde empieza la generación, cómo se repiten las cosas. No es simplemente conocer un número, porque ese número me está diciendo a mí algo importante. Ese número me está diciendo que Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y Arfaxad viene a ¿qué? De él viene la generación, la 10ª generación, que es Abraham. Y es donde Abraham, el Señor lo llama ¿para qué? Para empezar a formar su pueblo, para empezar a formar su nación, para empezar su plan de redención, porque recuerde que Israel es nuestro, son el pueblo del Señor, de los cuales ellos nos tenían que enseñar a nosotros de su Dios. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Entonces fíjense que es importante los eventos, son importantes los sucesos, son importantes las fechas, son importantes los nacimientos. Entonces me dicen, pero eso uno no sabe, pero ahí estamos aprendiendo. Por eso hay que leer con entendimiento, hay que leer con conocimiento, hay que leer y volver a leer y volver a leer para poder entender. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, ¿cómo hacemos ese empalme? ¿Cómo hacemos? ¿En qué momento el Señor empieza a decir, se repite la historia? Y fíjense que desde el mismo Sem, desde el mismo nacimiento de Arfaxad, ya empieza el plan de qué, de cuándo va a llamar y a través de quién viene a llamar para que sea el pueblo del Señor. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Entonces fíjense, vuelvo y le repito, hermano. Es importante, los números, los nombres no están ahí porque sí, es porque tienen un mensaje, lo que nos enseñaba Manuelito. Si usted no entra a conocer lo escondido, usted puede pararse aquí y hablar un montón de cosas, pero ¿qué me edifica a mí? ¿En qué me edifica a mí? Aquí el Señor nos está enseñando que la palabra de Dios es repetitiva, y que todo lo que está aquí se tiene que cumplir, y que nosotros debemos de conocer cómo funcionan las generaciones, porque Jesús dijo
que a través de la generación, cuando Israel fue formada nación, esas generaciones somos los llamados a muchas cosas. Y tenemos que conocer, bueno, y ahí qué, quién, cómo, de qué manera. Pero si no sabemos cómo funcionan las cosas, si no sabemos, usted puede conocer, pero usted tiene que entrar a decirle al Señor, ¿cómo conecto una cosa con la otra? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿En dónde empezó el plan de redención? Nosotros sabemos que el plan de nosotros inició con Jesús. Jesús es nuestro Redentor. Pero resulta que Él es la cabeza de la nueva creación, de los hombres espirituales. Pero a través de Jesús habían 12 discípulos, donde cada uno tenía una tarea en especial. Y fíjense que de esos 12 entraron otros 2, que fue el apóstol Pablo. Entonces mire cómo el Señor va añadiendo y cómo va entrando, cómo va cuadrando todas las cosas. Sí, hay que coger cuántos años aquí. Un día nos pusimos con el doctor y con Cristian y eso nos enredamos la cabeza. Dice, es interesante pensar que esto mismo sucedió con el nacimiento de Isaac. Abraham tenía 100 años. Él era la 10ª generación. No es igual a Noé. Noé era la 10ª generación. Noé tenía 500 años, dice el Señor, cuando empezó su proceso. El padre de Abraham tenía 182 años, cuando el Señor empezó a decir, vamos a hacer cómo, empezamos a trabajar la redención, la liberación, porque el objetivo del Señor es que nosotros seamos redimidos. No nos lo dijo el Señor. Él mismo está diciendo guerra, rumores de guerra, pandemias, enfermedades, todo lo que estamos viendo es lo que Jesús nos dijo. Dijo, pero cuando ustedes oigan y ven todo eso, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? Nuestra redención está cerca, dice el Señor. Entonces, si estamos viviendo eso, ¿yo qué tengo que hacer? Alejarme de las cosas de la tierra, alejarme de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para entrar en el proceso espiritual. Para entrar a que mi carácter, mi forma, mis creencias y todo lo que el Señor nos está diciendo que viene para nosotros, yo tengo que empezar a cambiar. Tengo que empezar a cambiar. Tengo que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestro temperamento, nuestra forma, nuestra manera. Porque si no, entonces, ¿cómo somos luz para los que están allá afuera? Eso es importante, ¿no? Metámonos eso en la cabeza. Orándole al Señor todo tiempito que usted tenga, en vez de salir allá a hablar con el vecino o a salir por allá, mejor dedíqueselo a la Escritura. Porque cuando uno le dedica tiempo a la Escritura, usted no sabe los misterios, los secretos y las grandes cosas que nos enseña la Escritura. Pero nosotros perdemos mucho tiempo en cosas baladíes. Perdemos mucho tiempo, hermano, en conversaciones que no edifican. Que en vez de ayudarme a fortalecer en la fe, yo termino saliéndome del camino del Señor. Dice la siguiente imagen. ¿Por qué? Vamos a mirar qué significa cada una de las consonantes con las que el nombre de Sem se escribe. La primera es, en el lenguaje de nosotros es la W. En el lenguaje hebreo es la Shin. Esa Shin significa revelación divina, dientes, moler, fuego purificador, presionar, escarlata, cambio y lo que dice la Escritura. O sea, fíjense que esa Shin o esa W, para que usted la entienda y no se le trucen los cables, aquí lo que el Señor está diciendo es que a través de Sem viene una revelación. A través de Sem se está preparando el hombre para el cambio. A través de Sem
que significa fuego purificador, es decir, que ya el Señor viene ¿a qué? A trabajar en el hombre, a trabajar en la naturaleza, a trabajar en cada uno de nosotros para que podamos ser redimidos, para que podamos irnos con el Señor. Por eso dice que esta consonante, que es la W para el lenguaje español y la Shin en el lenguaje, como se denomina en el hebreo, dice que tiene un valor de 300. Y si nosotros usamos la gematría bíblica y buscamos un solo dígito, me da el número 3. Y el número 3, ¿qué representa? La manifestación de Dios, la perfección divina. ¿Y qué más representa? La resurrección. Eso es lo que me está hablando el Señor. Una de las cosas que el Señor siempre viene a traer, su plan y su propósito, para que nosotros seamos resucitados, para que nosotros tengamos un nombre, para que nosotros caminemos de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Miremos qué significa la primera palabra, o sea, por qué es revelación divina, porque es importante conocer qué es lo que quiere decir esa palabra. No solamente decir así, la Shin o la W, esto es revelación divina, no, sino ¿por qué se llama revelación divina? ¿Por qué el concepto se llama fuego purificador? ¿Por qué dice que es el cambio? ¿Por qué dice que es esto? Porque es que una sola palabra, una sola consonante me da a mí todo un contexto bíblico. Me abre a mí todo un parámetro de acuerdo al pensamiento del Señor. Por eso aquí está diciendo que es una revelación divina. ¿Por qué? Porque resulta que esa consonante que usted ve que es la W, la tiene el nombre o una característica del Señor, que es Yeshua. Yeshua no es el nombre de Cristo. Yeshua significa el Salvador, el Redentor. Eso es lo que significa Yeshua. Yeshua, por eso dice Yeshua, la She, es por eso se llama revelación, porque a través de Sem, a través de ese primer hijo, vendría como Dios iba a revelar el plan de redención para nosotros. Por eso se llama revelación, o se recibe el nombre de Yeshua, porque la palabra Yeshua significa Salvador o Redentor. Así como, fíjense que yo me puse a buscar, y aquí le quiero dar este conocimiento, yo me puse a buscar el nombre Jesús en el hebreo y no existe. No existe. Y si usted analiza la palabra Jesús, resulta que la palabra sus significa caballo. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué fue? Los traductores de la Biblia fueron los que tradujeron mal la escritura. Entendieron mal la escritura, entendieron mal las cosas. Porque yo le decía al Señor, bueno, en Isaías usted dice y le pondrás por nombre Emmanuel, ¿cierto? Pero cuando lo dice Mateo, ¿por qué dice Jesús? No es Emmanuel. ¿Por qué Jesús si cuando usted viene a mirar y a buscar, usted no encuentra eso en el lenguaje? Lo que sí encuentra usted en el griego es la palabra Christus. Christus. Cuando usted dice el Señor, cuando Cristo, usted está hablando de una palabra griega. Usted está hablando griego, mi querido hermano. Porque la palabra Cristo en el griego significa Mesías. ¿Sí me va a entender? Entonces usted dice Jesucristo es el caballo del ungido. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo se dice en hebreo? Se dice Mesías. Mesías. Y se dice HaMashiach, el Mesías. ¿Ya? Por eso se dice el Mesías. No Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús no existe en el lenguaje del Señor. Eso fue una traducción mala que le dieron cuando las personas que lo hicieron, que le dieron ese nombre al Señor. Pero el nombre del Señor, príncipe de paz, ¿qué más dice?
consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que significa el nombre del Señor. Por eso se llama el Mesías. Por eso dice, pero ¿cómo se llama? Los cristianos dicen que Jesús, que los estos dicen que no sé qué. Al final la palabra Yeshua significa el Redentor. La palabra Yeshua significa el Salvador. Por eso la palabra Shem viene y se llama, está dentro del concepto de revelación divina, porque viene para el Mesías, porque viene, esa palabra es con la que se escribe nuestro Redentor, esa palabra es la que se escribe nuestro Salvador. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que hay que entender, o sea, decir, ay, ahora qué hacemos, borro aquí Jesús. No, el Señor no viene a pelear si usted le dice Pacho, Jesús o Chucho. Al final, si usted le dice a uno que se llama Jesús, le dice Chucho, pues le está diciendo un calificativo a cualquier cosa. El Señor le viene a decir, condenados todos los que me dijeron Chucho. Entonces fíjense que es importante nosotros conocer, investigar, hermano. Por eso el Señor está trayendo su verdad. Por eso el Señor nos está quitando tantos velos, como lo que ya nos enseñaron nosotros de la estaca, ¿ya? Mira, hay algo que uno se ha dado cuenta, y es que la gente le rinde más culto al madero, a la cruz, que al que estuvo en la cruz, y eso está mal, porque eso es idolatría. Nosotros tenemos que es al que estuvo en la cruz, es a quien usted le debe la honra. Pero la gente carga aquí la cruz como señal, pero eso es un madero, usted le está haciendo honor es a algo que no tiene vida, pero no le está dando la honra, es al que estuvo en el madero. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a decir, ¿y esto por qué funciona así? Bien, entonces vayamos a Malaquías. Fíjense que dice revelación divina, dice, esta letra, que es la W o la Shin, forma parte del nombre de Yeshua, que significa el Salvador o Redentor, que representa al Mesías. Y el Señor que dice que el Mesías es el ¿qué? El sol de justicia. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Dice, pero ustedes que temen a mi nombre, les nacerá ¿qué? El sol de justicia. ¿Con qué? Con sanidad en sus alas, y romperán en saltos como becerros soltados de las amarras. Entonces, ¿quién es nuestro sol de justicia? Yeshua o Jesús, o yo le digo es el Mesías, porque al final la palabra Mesías es el ungido. Mesías en el hebreo es el ungido y Christus en el griego es el ungido. Entonces, así usted le diga al Mesías el ungido, se está refiriendo a quién, a Cristo. Por eso es importante, hermano, conocer lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, vamos a dejarlo ahí y continuamos el otro martes, porque este domingo nosotros tenemos cena, los invitamos a la cena, tenemos ayuno el lunes, para que vengamos y sigamos aprendiendo. Vuelvo y les repito, traigan las fotocopias, el librito y la Biblia. No se venga sin esos elementos, porque entonces usted cómo sigue, todo no lo podemos tener en la cabeza, porque algo se nos puede olvidar o se nos olvida todo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que gracias, porque Él vino a quitarnos el velo de todos aquellos conceptos errados y equivocados, traducciones tal vez equivocadas, Señor. Pero hoy queremos, bendito Dios, pedirte que nos ayude a aceptar lo nuevo, Señor. Que nos ayude, Señor, a conocer la verdad. Tú dices que enviaste el Espíritu de verdad, y la verdad fue opacada, Señor, durante muchos siglos por tradiciones de los hombres, Señor, por convicciones de hombres, Señor, y cambiaron la luz por las tinieblas, como decía Glorita, Señor, en su enseñanza.
Las tinieblas están sobre la tierra. Y cuando hay luz, toda la oscuridad se ilumina. Por eso, gracias, Señor. Gracias, divino Salvador. No hay palabras, Señor, que podamos definir su grandeza. No hay palabras que podamos usar para poder entender la grandeza de su conocimiento. Saber, Señor, que de una sola palabra podemos encontrar los misterios y las cosas ocultas. Gracias por lo que nos estás enseñando a través de los nombres de cada uno de aquellos que fueron elegidos en su tiempo, con sus acciones, con sus pecados, con sus equivocaciones. Pero hoy podemos decir, Señor, que serán como ejemplo para que nosotros no caigamos, para que nosotros reconozcamos y sepamos que su palabra siempre se repetirá, siempre en los mismos tiempos, siempre será igual, Señor. Pero lo que cambian son las personas, lo que cambia son las generaciones, Señor. Lo que cambiará, no se anexará, no se sumará, son nuevas costumbres que ha inventado el hombre, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salirnos de todas estas falsedades, Señor. Que fue la misma iglesia romana, Señor, la que inventó, la que ha puesto y la que le ha dado mucha incidencia a lo que no es tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos equivocados en muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a que la luz de Cristo, la verdad de su Espíritu, esté sobre nosotros. Gracias, Señor, por la palabra, por el conocimiento, por la verdad de su Escritura, Señor. Bendíganos a todos aquellos que tenemos, Señor, el anhelo de conocer los pensamientos de Dios. Porque a veces cuando nos metemos en su pensamiento, podemos conocer los secretos. Podemos corregir nombres, posturas, podemos añadir un poco más de conocimiento al que tenemos, no al del hombre, sino al conocimiento tuyo, Señor. Ese conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Gracias por las personas que nos enseñan su palabra. Gracias por las personas que nos han dado sus enseñanzas en los devocionales, Señor. Cada una de ellas nos enseña cosas extraordinarias, Señor. Cada una de ellas, Señor, nos quita y nos corre un poco el velo para poder entrar en su santidad, para poder verte, para poder corregir nuestras acciones y nuestras actitudes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú eres grande, hermoso y maravilloso. Hoy oro, Señor, por las personas que están enfermas, Señor. Por aquellos que están en un proceso de salud, Señor. Oro, Señor, para que seas tú haciendo sus sanidades, Señor. Trayendo sanidad, Señor, para que cada uno de ellos conozca el poder, la grandeza y la misericordia de un Dios soberano, de un Padre glorioso y eterno, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Medellín, Señor, para que seas tú siendo solícito en cada uno de ellos, guardándolos y cuidándolos en estos momentos duros y difíciles, Señor. Bendíganos, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que están en Bogotá, Señor. Cuídalos, protégelas, Señor, en estas situaciones, en todo esto que, en este boom, Señor, de situaciones, de adversidades, de mentiras, de tantas cosas que están viendo nuestros ojos y escuchando nuestros oídos, Señor. Bendíganos donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Igualmente, Señor, oramos por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Gracias, Señor, por la salud de Ruth. Gracias por la salud de Edith, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Porque tú te vas a mover con misericordia. Tú te vas a mover en medio de un pueblo que tiene necesidades y que tú le das la oportunidad de ser sanados a través de una cirugía, Señor, por salud y por bendición tuya, Señor. Bendecimos a los hermanos que están ahí en nuestras redes, Señor. Tú sabes quiénes son, sus necesidades. Tú conoces, Señor, qué están pidiendo, su entrada, su salida.
vida, las intenciones de su corazón. Si son conforme a su palabra, extiende su brazo y abre su mano y derrama bendición sobre cada uno de ellos en abundancia, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por los hermanos de los que están aquí, Señor, en Bucaramanga y aquí, Señor, en la congregación. Gracias, bendito Señor. Gracias por permitirnos venir. Gracias por permitirme estar aquí, por enseñarme la palabra, Señor. Sabemos que estamos en un proceso diferente. Estamos aprendiendo a comer el pan de cebada, Señor. Estamos aprendiendo y seguramente nos va a costar trabajo. Algunos se desmotivan, algunos querrán, otros no querrán, Señor. Pero de todas maneras tú sabrás cómo conquistas el corazón de su pueblo, Señor. Oramos por la nación de Israel, Señor. Oramos por ellos, Señor, por su lucha, su batalla. Oramos, Señor, por todas esas personas que fueron degolladas, por esas mujeres que sus vientres fueron abiertos, por esos niños que fueron metidos en los hornos de las cocinas, Señor, por todo eso que hizo este grupo contra su casa, contra su pueblo, Señor. Tú dices en tu palabra que si alguien se levanta contra su pueblo, ellos tienen derecho a defenderse, Señor. Por eso, bendito Dios, dale sabiduría, entendimiento, para que puedan rescatar a todos aquellos que han sido, Señor, tomados por este grupo, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por todos, Señor. Oramos, Señor, para que ellos también conozcan de Cristo, Señor. Oramos para que el mundo se incline ante ti, Señor, para que el mundo tenga una visión solo tuya, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendiciones, Señor, para todos y cada uno de los que están acá, Señor. Bendiga nuestra vida. Gracias por el inicio de este nuevo mes, Señor. Y un mes antes, Señor, de finalizar el calendario gregoriano, Señor. Bendiga, Señor, cuídanos, guárdanos de todo el caos que se forma, Señor, en el paganismo que hay sobre la tierra. Perdona a nuestros hermanos, Señor, que participan de estas festividades del hombre, Señor. Perdónanos, Señor, porque para eso sí estamos, para eso sí hay dinero, para eso sí hay disposición, para eso sí hay de todo, Señor, pero no para ti, Señor. Para ti hay argumentos y razones para no dar y no apoyar, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.